Bueno, hola, yo en este video voy a explicar cómo puedo configurar las calificaciones en un curso de Moodle de acuerdo a los tres cortes que maneja la universidad. Como sabemos, el corte 1 vale el 30%, igual que el corte 2, 30%, y el corte 3. Entonces, primero voy a introducir esos tres cortes en, en el curso de Moodle. Bueno, ya estando aquí en la plataforma Moodle, entonces nos vamos aquí donde dice configuración de calificaciones. Entonces, como se puede ver, aún no tengo ninguna configuración del curso en cuanto a las calificaciones. Para adicionar los cortes, manejamos esta opción que dice añadir categoría. Entonces el nombre de la categoría podría ser corte 1, corte 2 y corte 3. En cuanto, cuando damos acá en ver más adelante miramos que podemos configurar ahí. Por ahora vamos a crear las categorías. En cuanto al total, en la escala, aquí por defecto está calificación mínima 0 y calificación máxima 5. Aquí podemos ver más opciones. Por ahora lo dejamos así. Entonces le damos en guardar cambios. Entonces ya tengo creada la categoría corte 1. Vamos a crear las otras categorías. Listo. Y así de esa manera hemos creado las tres categorías. Ya teniendo las tres categorías, el paso siguiente es configurar los porcentajes de cada corte. Como la calificación, el curso, en este caso que se llama conmutación, ya está dividido en tres categorías, nosotros le vamos a decir cómo se va a sacar la nota total del curso teniendo en cuenta esas tres categorías. Entonces aquí donde está el nombre del curso, a la derecha donde dice acciones, damos en editar y editar ajustes. En este caso, como cada corte tiene un porcentaje específico, pues obviamente va a ser una calificación ponderada, ¿no? Entonces vamos acá donde dice editar ajustes y donde dice ver más. Entonces por defecto el cálculo es suma de calificaciones, que es una opción de calificación. Acá están las otras opciones. Media de calificaciones, pues simplemente sería que tendría el promedio de los tres cortes en este caso, porque estoy en un curso que ya le creé tres categorías, entonces me sacaría el promedio de los tres cortes. Pues obviamente no es nuestro caso. Nosotros tenemos por cada categoría un porcentaje específico. Entonces nuestra opción sería la media ponderada de calificaciones, donde le vamos a dar un peso, un porcentaje a cada categoría. Nosotros al igual podemos definir cuál va a ser la calificación de la categoría, es decir, en este caso del curso lo podemos dejar por defecto, está de 0 a 100, podemos dejarlo como nota, o sea, nuestra nota final va a ser un valor de 0 a 100, en nuestro caso sería un valor de 0 a 5 y le damos guardar. Como se puede ver acá donde dice total del curso, ya nos aparece calificación máxima, va a poder ser 5 y
abajo dice media ponderada de calificaciones. Quiere decir que la nota total del curso va a ser una media ponderada de estas tres categorías, del corte 1, corte 2 y corte 3. El paso a seguir es configurar el porcentaje de cada una de esas categorías y lo podemos hacer acá en esta columna de ponderaciones. De esta manera tendríamos el porcentaje de cada categoría y le damos en guardar cambios. De acuerdo al ejemplo de este video, para el caso de cada corte está dividido en otras subcategorías. En este ejemplo, el corte 1 está dividido en lo que es trabajo independiente, que vale un 15% del corte, los laboratorios, prácticas de laboratorio, que valen un 25% del corte, y el examen del corte, que vale un 60%. Es decir, que yo puedo ver cada corte como un 100, donde puedo dividirlo en otras subcategorías y a cada categoría darle un porcentaje. Y dentro de estas subcategorías, pues crear localizar los diferentes trabajos, tareas, laboratorios y examen que van a realizar los estudiantes. Luego debemos crear estas tres categorías con los respectivos porcentajes. En este ejemplo, el corte 2 está de la misma manera. Para el corte 3 está algo diferente. Está el trabajo independiente 15%, laboratorio 25%, examen 15% y el proyecto de curso. En este ejemplo, en cada corte, como se puede ver, el examen se escogió que valiera un 60%, el examen de cada corte. En el tercer corte, el examen está dividido en dos, en un examen como tal y en un proyecto como tal, que ambos suman el 60. Entonces el paso a seguir es introducir, crear cada una de estas categorías en los diferentes cortes. Vamos a hacerlo con el corte 1. Entonces igual acá en el botón añadir categoría. Es importante tener en cuenta que estas categorías pertenecen a la categoría mayor o categoría padre corte 1. Luego es importante aquí en la opción que dice categoría padre seleccionarlo. Por defecto está en la general del curso, pero ya sabemos que vamos a introducir las subcategorías de cada corte, para este caso el corte 1. Luego es importante el nombre de la categoría, y por ahora no vamos a configurar cómo va a ser el cálculo total. Por ahora simplemente vamos a crear la categoría y especificar cuál es la categoría padre. Como ustedes se pueden dar cuenta, dentro de la categoría corte 1 ya tengo una subcategoría, está más a la derecha, que se llama trabajo independiente corte 1. Vamos a crear las otras dos de acuerdo al ejemplo, laboratorio y examen. Igual, añadir categoría. Categoría padre, corte 1. Listo, entonces podemos ver que ya dentro de la categoría corte 1 están las tres categorías o subcategorías en la que se va a dividir la calificación del corte. Obviamente teniendo en cuenta que el ejemplo está de esa manera. Ustedes de pronto pueden tener acá otras subcategorías
adicionales o menos, o distribuidas de otra manera o con otro nombre. Ahora el paso a seguir sería las subcategorías del corte 2. Pero antes de configurar las subcategorías del corte 2 y del corte 3, tenemos que decirle a la plataforma que el corte 1, pues la nota total del corte 1 va a ser una media ponderada de estas tres subcategorías con los porcentajes que tenemos acá en este ejemplo. Dentro de la categoría corte 1, vamos acá en editar ajustes, corte 1, en ver más, le vamos a decir que el cálculo total no va a ser una suma de calificaciones, sino va a ser una media ponderada de calificaciones. Si pongo media de calificaciones, es un promedio de las tres subcategorías, es decir, que cada categoría valdría el mismo peso. En este caso, como tenemos diferentes porcentajes, entonces media ponderada de calificaciones, y le damos guardar cambios. Cuando ya configuramos esto, ustedes se pueden dar cuenta que acá ya aparece la opción en ponderaciones para editar los porcentajes. Entonces, en este ejemplo, trabajo independiente vale el 15%, los laboratorios el 25% y el examen el 60%. Y de esta manera ya tenemos configurado las subcategorías. En este caso me está mostrando que la calificación máxima lo voy a manejar en una escala del 0 al 100. Si yo quiero manejarlo en una escala del 0 al 5, vuelvo acá en la categoría corte 1, editar ajustes. Bueno, ahí me dice que debo guardar los cambios. Entonces le doy acá en guardar cambios. Y de nuevo corte 1, editar ajustes. En total categoría, entonces fíjese que por defecto está de 0 a 100. Si yo lo quiero, en nuestro caso, para cuando nos toque introducir en la plataforma de la universidad la nota del corte 1, pues lo necesitamos en la escala del 0 al 5. Entonces ponemos acá 5 y guardar cambios. Como podemos ver, en total corte 1 ya aparece que la calificación máxima va a ser 5 y que va a ser una media ponderada de estas tres subcategorías de acuerdo a estos porcentajes. Vamos a hacer lo mismo con las demás categorías o cortes. Entonces añade categoría, corte 2, categoría padre. Entonces ahora va a ser corte 2, guardar cambios. Listo, tendríamos las tres subcategorías. Pero aún no le hemos dicho que cada de estas subcategorías va a tener un porcentaje. Editar ajustes. Ver más. Aquí le vamos a decir pues que no va a ser una suma de calificaciones, sino que va a ser una media ponderada de calificaciones. Y que el total de la categoría lo quiero dejar en 0 a 5. Con eso, obviamente, cuando tengamos que introducir al sistema la nota del corte 2, la vamos a tener ya en la escala del 0 al 5. Ya nos quedó que el total del corte va a ser la media ponderada de estas tres subcategorías, pero aún no le hemos configurado los porcentajes. Listo. Y guardamos los cambios. Nos faltaría el corte 3. Listo. Entonces nos quedarían estas cuatro subcategorías para el corte 3, de acuerdo al ejemplo. Nos faltaría configurar, decirle que la nota del corte 3, el total, va a ser
una media ponderada de acuerdo a los porcentajes que leemos a cada una de estas subcategorías. Entonces, al igual que en los demás casos, corte 3, aquí a la derecha, editar, editar ajustes. Y en ver más, le vamos a decir que la nota del corte 3 no va a ser una suma de calificaciones, sino una media ponderada. Y que yo quiero que el total de la categoría me lo dé en una escala donde tengo una calificación de 0 a 5 y guardamos cambios. Y procedemos a configurar los porcentajes de acuerdo al ejemplo y guardamos cambios. De esta manera ya nos aparece acá que la nota total del corte 3 va a ser una media ponderada teniendo estos porcentajes por las subcategorías. De esta manera ya tenemos las diferentes subcategorías para cada uno de los cortes. Teniendo ya las diferentes subcategorías de acuerdo a las necesidades de cada profesor, pues puede que incluso en cada una de estas subcategorías pueda incluir otras subcategorías, dependiendo de cómo vaya a realizar la calificación de cada una de estas subcategorías. De la forma en que está el ejemplo que estoy presentando acá, todos los trabajos que se pongan como trabajo independientes, quizzes, talleres, consultas, etcétera, van a valer lo mismo. Es decir, que si yo pongo 5 trabajos independientes, pues la nota de esta subcategoría va a ser pues la media de esos 5 trabajos. Si yo lo quiero de esa manera, entonces debo decirle que todo lo que vaya a estar dentro de esta categoría de trabajo independiente va a valer lo mismo. Es decir, que el total del trabajo independiente va a ser pues el promedio de las notas que se tengan dentro de esa categoría. Entonces, para esta categoría, al igual que en las otras, acá a la derecha, editar ajustes y ver más. Como siempre en cada categoría, yo debo decirle cómo va a ser el cálculo total de la categoría. Entonces en este caso sería media de calificaciones y guardar cambios. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá me crea por defecto que la calificación máxima va a ser de 0 a 100. Si usted quiere trabajarlo de 0 a 100, lo puede hacer. O si quiere seguir manejando de 0 a 5, también lo puede cambiar. No hay problema, no va a afectar acá la escala del corte 1, porque él simplemente lo va a ajustar de acuerdo a la escala total del corte. Entonces ya va a depender de cada persona cómo quiera manejarlo. Yo lo voy a dejar de 0 a 5. Editar ajustes. Total categoría que de 0 a 5. Máxima 5, mínima 0. Como pueden ver, aquí ya el total trabajo independiente corte 1 me aparece que máximo va a ser 5. Lo mismo para este ejemplo, todos los laboratorios valen lo mismo. Editar ajustes, ver más, media de calificaciones. Y de una vez también, si yo quiero manejar cada laboratorio, si lo voy a dar entre 0 y 100 o entre 0 y 5. Para este caso sería de 0 a 5. Y ya tendríamos que el laboratorio va a ser el promedio de todo lo que vaya a estar dentro de esta categoría. En este caso, pues si el profesor en lo que considera examen corte 1 va a ser una prueba escrita y pues no habría que
que decirle acá que sea una media de calificaciones si es que solo se va a crear como tal una actividad para esta subcategoría. Si ya de pronto un profesor decide dividir el examen del corte 1 dentro de diferentes subcategorías dándole un valor específico, pues tendría que crear esas subcategorías. Para este caso, simplemente va a ser un examen que se va a realizar, un examen escrito y habrá una única calificación. Ya teniendo configurado, eh, vamos a hacer el ejemplo de crear una actividad y se la vamos a asignar a esta subcategoría. Entonces nos vamos a donde tenemos las temáticas, es decir, donde está nuestra página inicial del curso, y supongamos que vamos a crear una tarea dentro del tema 1. Entonces tenemos que acá activar edición. Es acá agregue una actividad o recurso. Como ejemplo, pues estas son las diferentes opciones de actividades que nos da Moodle, que son bastantes. Y dentro de esa está simplemente subir un archivo o un taller, una encuesta, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que es una tarea. Vamos a agregar. De ejemplo, trabajo independiente 1. Aquí pues podemos agregar una descripción. Si se van a agregar archivos adicionales, etcétera. Las entregas, pero para este video vamos a mirar lo de las categorías. Esto ya lo configuran de acuerdo a la fecha de entrega, la fecha límite, etcétera. Los tipos de entrega. Pero entonces lo que nos interesa acá es mirar a qué categoría va a pertenecer este trabajo. Aquí debo tener presente cómo voy a manejar la calificación, si voy a manejar una escala, una puntuación o ninguna. Por defecto viene una puntuación de 0 a 5. Y lo que nos interesa acá es la categoría. Por defecto no tiene una categoría. Entonces para este caso es una tarea que va a estar dentro del trabajo independiente del corte 1. Acá nos aparecen las diferentes categorías que hemos creado. Aquí está trabajo independiente corte 1. Y le damos en... Obviamente se configuraría todo lo demás, fechas de entrega, etcétera, todo lo demás que haya que configurar. Pero para este caso estamos mostrando es que debo a cada tarea asignarle la categoría correspondiente. Guardar cambios y regresar al curso. Aquí ya aparece la actividad. Si yo me voy otra vez a configuración de calificaciones, ya me aparece en el corte 1, dentro de la subcategoría trabajo independiente corte 1, el trabajo que se acaba de crear. Y acá que tiene una calificación máxima de 5. Puedo darle clic ahí y ver ya los participantes, etcétera. En calificación se mostraría pues ya otra información cuando ya tenga los estudiantes agregados. Si de pronto algún profesor quiere darle un valor diferente a alguna actividad, pues no se podría trabajar con medida de calificaciones, sino con media ponderada de calificaciones. Bueno, ahora vamos a mirar entonces para qué sirve este botón que dice añadir ítem de calificación.
La anterior configuración de las categorías de los cortes y las subcategorías para cada corte lo hicimos trabajando con añadir categoría. ¿Qué implica eso? Que por ejemplo en la subcategoría trabajo independiente de corte 1 se van a poner actividades, como en este ejemplo que tenemos dos actividades, y que esas actividades se van a desarrollar a través del curso de acá, ya sea que sea un taller o un archivo para entregar, donde el profesor después hace la calificación respectiva y va a aparecerle a cada estudiante en su nota. Pero ¿qué pasa si de pronto nosotros, como ejemplo, en el corte 3, la nota del proyecto de curso, eh, lo vamos a subdividir de pronto en una entrega de informe y bueno, en diferentes subcategorías. Y una de esas subcategorías no involucre la entrega de alguna actividad aquí en la plataforma, sino que se haga de pronto eh, fuera de la plataforma. Entonces podemos usar la opción añadir ítem de calificación. Podemos decir, por ejemplo, para el proyecto del curso. Supongamos que dentro del proyecto del curso yo quiero tener un ítem que se llame funcionamiento. La categoría padre es pues proyecto del curso. Acá me aparece el ítem dentro del proyecto de curso, me aparece el ítem funcionamiento. Y digamos que voy a agregar otra que va a ser el informe. Pero digamos que entonces el informe del estudiante, si yo voy a crear una actividad donde el estudiante tenga que subir el archivo con el informe. Ese sí lo haría con añadir categoría. Categoría padre, proyecto curso, total categoría, vamos a manejarlo de 0 a 5. A manera de ejemplo, acá tendríamos el proyecto de curso, está dividido en funcionamiento y en el informe, pero no he definido cómo va a ser la nota total del proyecto, como hemos hecho en las otras categorías. Al lado derecho de la categoría, editar, editar ajustes. Pues acá en proyecto de curso, ver más, media ponderada de calificaciones. Y te voy a decir que va a ser de 0 a 5. Ya puedo poner acá, total del proyecto de curso va a ser una media ponderada de estos dos, de esta subcategoría y de este ítem que lo añadimos con añadir ítem. Acá por ejemplo le voy a dar un porcentaje del 70% a manera de ejemplo y el informe vale el 30%. Y guardar. Vamos a mirar que si yo quiero crear una tarea, no le voy a poder asignar este ítem, sino solo categorías. Acá donde dice calificación, cuando queramos poner la categoría, no me va a aparecer el ítem funcionamiento. Acá solo aparece son categorías que entran a jugar es cuando precisamente estoy haciendo esto de generar una actividad. El ítem es solo cuando yo quiero incluir algún, como habíamos dicho en este ejemplo del proyecto, una nota de algo que no va a ser una actividad que realice acá el estudiante, sino que se haga de pronto en tiempo real. El profesor va a mirar
tiene especificado un ítem que no involucra la entrega de algo, pero que sí quiere introducirlo acá para que se maneje la nota y el estudiante pueda ver la nota del proyecto y que vale en este caso el 70%. Este ítem el profesor lo puede configurar manualmente. Entonces vamos a mirar ese ejemplo. Entonces nosotros podemos mirar acá en esta pestaña informe del calificador. Entonces aquí hay un estudiante de ejemplo. Entonces acá me aparecen las diferentes notas. Se puede mirar de pronto lo podemos ver de una mejor manera en verlo por estudiante. Acá donde dice usuario lo podemos ver mejor acá de una forma como vertical. Informe de calificador. Lo puedo ver verticalmente si le doy acá en esta opción me lleva al mismo que estábamos viendo ahorita. Si me devuelvo en este de acá de la derecha me lo muestra ya con la opción de yo poderlo configurar, que era lo que queríamos. Entonces fíjese que por ejemplo acá está el trabajo independiente 1. Como es una actividad que el estudiante debe entregar, pues cuando se haga la calificación respectiva va a aparecer acá y yo no la puedo cambiar acá directamente porque obviamente se supone que el estudiante va a hacer una entrega y yo la voy a calificar. Pero en el ejemplo que estábamos viendo del funcionamiento del proyecto de curso, fíjese que como es un ítem que no me involucra la entrega de algo, entonces fíjese que yo sí lo voy a poder modificar, le puedo dar una nota. Por ejemplo, para este estudiante, cuando le revisé el proyecto del curso, el funcionamiento, eh, consideré que la nota era de 4, entonces la puedo de una vez ahí establecer y acá puedo hacer alguna retroalimentación. Esa es la utilidad de lo que estábamos viendo acá en configuración de calificaciones de la opción de añadir ítem. Ya en esta categoría que dice informe de proyecto, sí quiere decir que yo voy a acá crear una tarea, una actividad donde le voy a pedir al estudiante pues que suba el informe y yo le doy una calificación y obviamente debo, cuando cree esa actividad, debo decirle que pues que va a ser la categoría informe del proyecto. A manera de ejemplo, supongamos que a este estudiante se le va a poner en funcionamiento la nota de 4. Entonces puedo acá guardar. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me devuelvo a la vista en la que me muestra todas las notas del estudiante acá en este icono? Fíjese que anteriormente nosotros le habíamos puesto que el ítem funcionamiento, ya aparece la nota, vean que se ingresó manualmente. Y fíjese que nosotros anteriormente le habíamos puesto al ítem funcionamiento el 70% y al informe el 30%. Y al introducir esta nota, el sistema me la cambió al 100%. ¿Por qué pasó eso? Porque esta nota aún está vacía, es decir, no se ha presentado. Entonces, ¿qué pasa? Él ignora las notas vacías. Si yo quiero lo puedo dejar así, pero obviamente esta nota de acá sería errónea en cuanto a como tal la nota total del proyecto de curso, porque me le estaría dando el 100% al ítem funcionamiento. Entonces, si yo voy a introducir ambas notas al mismo tiempo, pues no habría problema. Pero si primero introduzco esta y después al otro día o días posteriores
voy a introducir la nota del informe, pues, y no quiero que me aparezca como si esto valiera el 100%. Entonces me voy a volver allá a la configuración de las calificaciones. Acá, fíjese que tenía el 70 y 30 y es la media ponderada, pero entonces le voy a decir que me incluya en el cálculo, me incluya las calificaciones vacías y las va a tomar como si fueran un cero. Entonces vuelvo otra vez acá donde dice proyecto de curso, editar, editar ajustes. Y acá le voy a decir, fíjese que por defecto están excluidas las calificaciones vacías. Entonces la voy a quitar y guardar cambios. Entonces ahora me aparece que va a ser para proyecto de curso que está dividido en estos dos, en estas dos partes, 70 funcionamiento y 30 informe. Me va a aparecer media ponderada, incluye calificaciones vacías. Como en este ejemplo bueno, le damos guardar cambios. Si yo me voy a mirar las calificaciones de un estudiante, acá en informe del calificador, perdón, acá ya no me va a aparecer, ya no me cambió este 70 al 100 porque esta estaba vacía. Esta está vacía, sino que me mantiene que este es el 70 y este es el 30. O sea, me está asumiendo que acá como si hubiera un cero y ya el porcentaje del total del proyecto del curso ya no va a ser 4, sino eso aquí, ese 4 que es un 70% del proyecto del curso equivale a un 2,8. Sí, suponiendo que acá tengo una nota de 0. Entonces yo considero que lo mejor es dejar para que no se me dañen estos porcentajes mientras el estudiante mira su nota, pues lo puedo configurar de esa manera. Lo mismo se puede hacer con, con los cortes. A medida que se van introduciendo los trabajos dentro de estas subcategorías y esto afectaría más que todo para el caso de que son calificaciones ponderadas. Yo puedo decir que sea media ponderada excluyendo sin excluir las calificaciones vacías, es decir, que por ahora me las tome como si el estudiante tuviera un cero ahí, mientras el estudiante va completando esas calificaciones, para que el estudiante cuando entre a mirar su nota no le vaya a aparecer como en el proyecto que lo que no esté vacío no se tiene en cuenta y estos porcentajes van a ser diferentes. Entonces lo mejor es poner acá, por ejemplo para el corte 1, editar, editar ajustes, configurar, quitar esto, excluir calificaciones vacías, que no las excluya sino las tenga en cuenta. Es como si hubiera sacado por el momento tuviera un cero. Con eso me aseguro de que cuando el estudiante entre a mirar sus calificaciones, le va a mostrar lo que lleva teniendo en cuenta que no ha presentado lo demás, el equivalente a su nota con respecto a ese porcentaje y no con respecto a un 100% porque las demás estén vacías. Entonces lo podemos hacer en todos los cortes. Y donde manejemos, eso es útil más que todo, vuelvo y repito, donde manejemos la calificación ponderada. Y también podría hacerlo para la nota total del curso. Si yo quiero que cuando yo suba la nota del corte 1, o sea, ya tengo calificado todo y me va a aparecer acá la nota total del corte 1, pero todavía obviamente no se ha sacado notas de estos tres cortes y que me muestre
el acumulado que lleva, es decir, lo que representa esta nota del corte 1 dentro del 100% del curso, estando estas vacías, entonces puedo también aplicarle eso. O si no, lo que va a pasar es que él me le va a dar el 100% al corte 1, porque las otras las va a tomar como vacías. Entonces, si yo no quiero que pase eso, entonces entro acá a todo el curso con mutación que está dividido en 3 cortes y lo mismo. Le digo acá no excluir las calificaciones vacías y guardamos cambios. Ya lo otro estaría si de pronto nosotros habíamos planteado alguna actividad y por X o Y motivo no se realizó, pues debemos evitar de que vaya a quedar ahí esa nota vacía que al decirle que incluye las calificaciones vacías, pues las va a tomar como un cero y obviamente afectaría la nota de la categoría. Entonces, si algún trabajo eh, no se realizó, pues sería eliminarlo para que no lo vaya a tomar como un cero, una calificación vacía y entre a jugar como una calificación de cero. Eso es todo para este video. Si de pronto alguna persona tenga alguna duda en específica, con mucho gusto yo le puedo colaborar. Eh, Obviamente acá se pueden editar muchas más cosas, pero yo creo que esta configuración es la que nosotros en la universidad podemos manejar para los diferentes cortes que se manejan en la universidad. Entonces espero les sea de utilidad lo que les mostré en este video. Hasta luego.